Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy me encuentro con un amigo conocido de muchos años, Sergio Franco Aceves. Sergio, bienvenido a esta casa, a estos estudios. Muchas gracias por tu invitación para tratar aquí de platicar un poco de estos personajes que nos dejaron una gran historia y gran legado para nuestra Iglesia Católica. Claro, nos estamos refiriendo a la vida de San Tranquilino Ubiarco, un santo que no era de aquí, pero vino aquí, estuvo 15 meses, Sergio, Sí. y él sintió como si fuera la gente de su pueblo. La gente lo quiso, lo aceptó, él se dio a conocer, se dio a querer, pero le tocó, tú sabes, una vida difícil, una etapa difícil en nuestro país, en donde la persecución religiosa, pues aquí en Tepa, pues no se pudo escapar. A todos les llegó, todos tenemos antepasados que estuvieron, ya sea del lado del gobierno, del lado de los cristeros, del lado de la iglesia, o simplemente fueron pues observadores porque no querían estar ni en un lado ni en otro, pero a todos les tocó sufrir, a todos les tocó conocer parte de la historia. Yo te he invitado hoy, Sergio, a este programa de San Tranquilino Ubiarco para que nos cuentes la otra historia de San Tranquilino Ubiarco, lo que mucha gente no sabe. Ya se han escrito libros, pero hay detalles, hay hechos, situaciones, anécdotas que muchísima gente de aquí no lo sabe, y nuestros jóvenes mucho menos. ¿Qué te parece, Sergio, si empezamos a enfocarnos en lo que fue un poco antes del martirio, un poco antes de que lo tomaran preso? ¿Dónde andaba? ¿Qué andaba haciendo San Tranquilino? Bueno, San Tranquilino andaba evangelizando primeramente, andaba bautizando, andaba dando la primera comunión, confesiones, apoyando a todas esas personas que se quedaron sin sus sacerdotes, sin su culto en su parroquia. Entonces fue una gran persona que estuvo siempre cuidando a sus feligreses. Claro que sí. Entonces él ha sido un baluarte de esta ciudad, que a pesar de que no era de aquí, fue de veras una persona auténtica de aquí. Claro que sí, Sergio. Me llama la atención él iba a administrar un sacramento, iba a casar a unos novios, pero no alcanzó a hacerlos. ¿Dónde estuvo el Sergio? ¿Dónde lo tomaron preso? ¿En casa de quién? Precisamente el señor cura Tranquilino Ubiarco, él iba a casar a don Germán Estrada. Entonces, muchas personas han pensado que lo delataron, que hubo quien fue y dijo dónde estaba, qué iba a hacer. No fue así, para mí en lo personal. Él, donde se iba a casar del señor Germán, era donde era antes Camiones de los Altos. Al otro lado, donde está el edificio de mi primo José de Jesús Vallejo Franco, esa era la casa de sus abuelos, don Jesús Vallejo Navarro y mi tía María Concepción González Martín. Uh-huh. Ellos, cuando empezó la persecución religiosa, ellos se fueron a Laredo, Texas, a vivir, porque eran gente acomodada que tenían lugar a donde irse y se fueron de aquí. La casa quedó sola. Entonces el coronel José Lacarra, al ver que la casa estaba sola y estaba enfrente de la plaza principal, se la pidió voluntariamente o involuntariamente, a fuerzas. Así es. A mi tía Jesucita González Martín, hermana de mi tía Concha. Entonces tuvo que entregar las llaves para que se fuera a vivir ahí el coronel. Entonces, pues era lógico que ahí tenía él sus guardias, tenía sus militares, pues vieron que llevaban flores, que llevaban velas, que llevaban todo eso. Dice, ¿qué va a haber aquí? Pues se divulgaron, entonces ya no pudieron
poderse ocultar. Entonces sabían que iba a haber una misa y un matrimonio, y pues fácil, lo agarraron ahí. Sí, porque el padre San Tranquilino estaba, de hecho iba a dormir ahí, o durmió ahí, ¿verdad? Ahí durmió. Y muy tempranito se levantó para ya prepararse su homilía, checar todos los detalles, y fue cuando lo tomaron preso. Así fue. Entonces, ahí, pues, esta casa que te digo, de mi tía Concha, pues, era José Lacarra, que en paz descanse, fue un hombre muy, muy perverso. Entonces, metió caballos, dejaron sus cosas ahí. Un día estaba el caballo precisamente en la sala, un caballo de ahí, entonces mi tío Jesucita fue y le dijo a José Lacarra, porque el cuartel general de aquí de Tepa estaba en la Placita Morelos, fue y le dice: oiga, mi coronel, hay un caballo en la sala de la casa de mi hermana, ¿cómo puede ser posible? Entonces fue y ya regañó al soldado, y ya metieron el caballo pues a las caballerizas que estaban atrás. Porque sí las había en aquel entonces. Sí, tenía sus caballerizas, era una casa muy grande, eran más de 500 metros esa casa. Entonces pues ya llevó su caballo allá, y ya, entonces era una persona muy especial ese señor Lacarra. Entonces ahí fue donde inició, ya lo agarran, lo toman preso. En la noche, pues lo que todos sabemos, puso a rezar a los presos, y ya en la madrugada lo sacaron para irlo a martirizar en la Alameda. Y lo que yo sabía, que platicaban mi abuelita María Raquel Navarro y mi papá, que no nomás lo estiraban, que lo hicieron batallar muchas veces. Les tiraban ya cuando veían que se estaba casi ahorcando, lo volvían a soltar y lo volvían a hacer. Entonces fue un martirio muy difícil, porque sí derramó su sangre, porque ahí... A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo estuvo que derramó la sangre si lo colgaron? Una soga. Exactamente. Era una soga muy brava, de esas de Chavinda, que entonces el cuello se lo rasgó. Entonces, ahí en la casa había una almohadita donde había sangre, había chorrito de sangre que alcanzó él a aventar. Entonces ahí la almohadita y la sabanita, está todo ahí. Mi abuelita tenía las cosas, muchas cosas las donó a la iglesia, otras se quedaron con ellas, otras las prestaba a ella para reliquias, para que la gente le pidiera a él, para que lo favoreciera con algún milagro. Uh-huh. Entonces, así fue como fue las cosas. Pero ya después que fue ahorcado, se lo llevaron al panteón municipal, y mujeres muy valerosas, una de ellas era mi tía Elodia Navarro González, hermana de mi abuelita María Raquel, y mi tía Jesucita González Martín, fueron al panteón. Entonces a mi tía Elodia no las querían dejar entrar, y mi tía Elodia le quitó los rifles a los soldados, los aventó y se metieron. Bien brava. Brava. Era una mujer muy valiente, las mujeres eran de mucho valor. Se regresan y sacan ellos ya el permiso, mi tía Jesucita con José Lacarra, que era el coronel, y con Arturo Peña Aceves, que era el presidente municipal. Entonces les dan los permisos y ya se regresan con Timotea, la hermana de San Tranquilino Ubiarco. Sí. Y empiezan a buscar casas, a ver dónde velarlo, y no había quién. La gente tenía mucho miedo. Pues claro, imagínate las represalias que pudiera haber. Muchísimas represalias. Entonces, no había ni quién. Entonces, recurren a mi abuelita María Raquel Navarro, y va Timotea y le dice: por favor, ¿por qué no velan aquí a mi hermano? Entonces, mi abuelita pues tenía miedo, que tenía cierto temor, pero era una mujer muy valiente, y le dice Timotea, como dice un pasaje de la Biblia, las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, y mi hermano no tiene dónde recargar su cabeza. Entonces mi abuela se queda callada, se agacha y levanta la mirada, una mirada azul penetrante, dijo: que se lo traigan aquí.
porque la casa de mi abuela estaba a media cuadra donde estaba el cuartel general aquí en Tepatitlán de los soldados. Entonces estaba en la Placita Morelos. La casa de mi abuelita Raquel estaba menos de media cuadra al otro lado de Caballeros de Colón. Entonces, imagínate qué valentía de mi abuela de haber llevado el cuerpo de San Tranquilino. Entonces, cuando ya le dicen que sí se lo lleven, que ella así lo quiere, se van mi tía Elodia, mi tía Jesucita y muchas mujeres más. Se traen el cuerpo en una tabla, en una mesa, en una puerta que diga. Era una puerta porque mi tía Rebeca, la hermana de mi papá, me platicó y ella tenía 14 años, mi papá casi 10, y mi tía Angelina, la mamá de Jesús Vallejo, tenía 12 años. Estamos hablando de un testimonio verídico. Verídico. Ahí no hay que, eso se pasó porque yo lo escuché desde chico y mi tía Rebeca me lo platicó, mi abuela lo platicaba, mi padre lo platicaba. Entonces, lo traen creo que no, eso sí no supe, creo que se lo trajeron en un carrito, en una camionetita, pero ya lo bajaron en esas puertas, como una tabla, y llegan y lo acuestan ya en su cama, lo tienden. Entonces empieza, más o menos fue entre 9 y 10 de la mañana. Entonces mi tía, empiezan a velarlo, y las primeras en llegar, sí, ahí, eran las esposas de los soldados, que vivían donde está ahorita la Casa de la Cultura. Entonces ellas sabían que era un santo, iban y traía un pantalón de pechera y le empiezan a cortar pedacitos y pedacitos del pantalón y a la pechera. Entonces queda con los pantalones hasta aquí. Porque todo lo que estuvieron mochando. Para reliquia. Entonces era tanta tanta gente la que fue a verlo que entonces era la sala de la casa. Entonces entraban por una puerta y salían por la otra, por la otra pieza. Entonces estaba comunicada las piezas, así eran las casas antiguas. Antiguamente sí. Entonces entraron por una puerta y salían por la otra. Y todo el día estuvo entrando gente. Todo el día. Tanto personas de aquí de Tepatitlán como las mismas esposas de los soldados. Pues ya la Carra amenazó que si se ponían las cosas difíciles iba a tirarles metralletazos. Tenía las metralletas apuntadas a la casa de mi abuela. Intimidante, ¿no? Intimidante. Entonces mi abuela muy sabiamente dice, vamos haciendo otra cosa, porque pues no había autoridad ni eclesiástica, ni quien les dijera qué hacer. Entonces mi abuela era la que tomaba las decisiones junto con mi tío José de Jesús Navarro González. Y decidieron que en vez del funeral que se llevara al panteón al señor cura, al San Tranquilino Ubiarco, en vez de que fuera a las 5 de la tarde, fuera a las 4, para que no se juntara la gente que fue ahí. Pero a la hora del mediodía, el primer milagro que sucedió ahí, mi tía Rebeca tenía 14 años y ella me lo platicó. Empezó con la edad de la vanidad, que pues ya empezaba que le gustaban los muchachitos por ahí y tenía muchas espinillas. Entonces a las 2 de la tarde cierran la puerta de la casa y se van a comer. Y para que no se quedara solo el San Tranquilino Ubiarco, dejan velando a mi tía Rebeca sola con su cuerpo. Y le pidió tanto a San Tranquilino que le quitara esas espinillas, le agarró sus manos frías, se las puso en la cara y ya a los pocos días se quedó sin espinillas, ya nunca tomó más espinillas. Entonces mi tía Rebeca fue el primer milagro palpable después de muerto él. El otro milagro de una familia fue mi tío Josecito. Mi tía Concha Aceves, hermana de mi abuelo, se lleva a mi tío Josecito y mi tío Tanito para que les hiciera el milagro de que hablaran, porque eran sordomudos. Entonces mi tío Tanito no quiso agarrarlo, entonces tenía la lengua de fuera cuando estaba todavía en el árbol, pues. Claro, los ahorcados. Ahorcado con el árbol. Y mi tía Concha arrimó a mi tío Josecito y le tocó con la lengua, le dio unas pasadas. Y mi tío Josecito habló, o sea, hablaba medio tartamudo, pero habló. Y mi tío Josecito decía, culpa de que Tanito no quiso que lo tocara San Tranquilino, por eso él no habló y yo sí. Muy Entonces, ya después de que a las 4 de la tarde
sale el cortejo fúnebre. El único varón que había era mi tío José de Jesús Navarro. Bendito entre las mujeres. Él y creo que otro amigo por ahí. Pero todos tenían miedo. Todos tenían miedo de que hubiera represalias por parte del coronel, porque era muy sanguinario. Se van y se llevan el cuerpo, lo sepultan en una tumba ahí del Panteón Municipal. Ya se regresan. Pasado el tiempo, pues ya mi tío Jesús Navarro se quedaba a dormir en la misma pieza donde tendieron al señor Curubiarco. Entonces las puertas eran unas puertas antiguas que ya estaban muy malas, que las cambiaron enseguida después de la Revolución Cristera. Tenían hendiduras, entonces mi tío prendía una velita y luego veía que los soldados se iban arrimando a la casa, los veía por un agujero y apagaba la vela. Y luego se iban y volvía a prender la vela y luego se volvían a arrimar. Y en la última vez que ya se arrimaron, dijo, lo que pasa es que se nos está apareciendo el padre Tranquilino Viarco. Entonces estaban muy asustados. Entonces ese fue uno de los primeros cosas que empezaron a suceder. Cosas que muchísima gente no las sabe, no las conoce. No las conocía. Pasado el tiempo, que era un tiempo, mataron al señor Curubiarco el día 5 de octubre de 1928. Él, ya que quedó sepultado, cada quien, cuando lo iban a sepultar, mi abuelita les dijo, no quiero que rece nadie en voz alta, todos en silencio, hasta el panteón, vamos rezando, no vamos a provocar a estas gentes porque nos pueden... Pues una masacre, Sergio. Una masacre. Y pasaron, era en silencio total. Digo, ya pasado después el tiempo, era en tiempo de aguas. El coronel José Lacarra decían que era muy vicioso, tanto en el alcohol como decían que en marihuana. Entonces, en unas veces que estaba en la cantina, dijo, a esa mujer la voy a ahorcar a ella y a sus hijos en la plaza para escarmiento de todos los cristianos y cristeros, para que no vuelvan a hacer eso. Entonces, y aparte, había dicho que las que anduvieran de negro, las iba a desnudar por andar de negro, por el señor Curubiarco. Entonces mi abuela, cuando murió mi abuelo, estaba ella de luto del marido, duró 60 años de luto. Desde antes, desde su mamá, desde su suegra. Entonces ella duró muchos años de luto y se ponía de pintito para salir a la calle. Entonces, en esa borrachera que tuvo el coronel, estaba don Pancho Gutiérrez, que le decían don Pancho Cacharpas. Entonces empieza a decir que lo que les iba a hacer, y va y le avisa a mi tío Juan Franco, hermano de mi abuelo, porque mi abuela era viuda a los 29 años, quedó viuda en 1920 con la influencia española. Entonces, como quedó viuda, ella, mi tío Juan era el tutor y el albacea de sus sobrinos. Entonces va y le dice a mi tío Juan, Lacarra los quiere ahorcar, hay que irnos. Entonces llega a la casa de mi abuela y le dice, María Raquel, vamos a Guadalajara porque Lacarra los quiere ahorcar. Dijo mi abuela, yo no tengo miedo que me ahorque. Dijo, ¿sabes qué? Yo soy el tutor y el albacea de tus hijos. Y eso ya lo hizo cambiar de actitud. Y dijo, si tú no lo haces, yo me voy a llevar a tus hijos, tú quédate. Yo a ellos no los dejo aquí. Dijo, no, yo sin mis hijos no me quedo. Y se fueron en la madrugada a las 3 de la mañana a Guadalajara. Hasta Zapopan se fueron. Aquí en Piedra María se les atasca la camionetita. Fue camioneta. Camionetita, pues llevaban colchón, llevaban poca ropa. Porque pues se fueron a lo rápido. Se van. Entonces se atoran ahí y con una yunta de bueyes lo sacan. Llegando a Puente Grande pasa lo mismo, los sacan y ya llegan hasta Zapopan, pero el coronel manda un telegrama a Guadalajara que se le había me peló la vieja con sus hijos, agárrenla, pero no pudieron agarrarla. Llegó hasta Zapopan, donde duró 6 meses encerrada sin salir para nada. Llevaban una señora que les ayudaba, que se llama María Loreto,
y ella salía al mandado todos los días en Zapopan a comprar fruta, verdura, cualquier frijol o lo que fuera para la alimentación de ellos. Mi papá dice que nunca, dijo, no salíamos ni a la puerta, encerrados. Yo jugaba, tenía 10 años, me ponía a jugar en el corral, era una casa muy grande y ahí nos quedamos 6 meses. Entonces aquí estamos viendo una repercusión que tuvo tus ancestros, tus familiares, por haber hecho una obra de caridad, dar sepultura al difunto. Bueno, en este caso fue, pues, permitir que lo velaran en su casa, Sí. y luego ya darle la cristiana sepultura. Pues hay otros detalles, Sergio, que me gustaría que antes de que se nos termine el programa, nos cuentes, porque hay muchas cosas que contar de San Tranquilino. Bueno, una de las cosas que fue tanto la repercusión de eso, que en aquel tiempo mi tío José María tenía caballos muy buenos. Tenía uno que se llamaba el Pegaso, el Orión, el Rejón y la Lolita. Se los vende al general Joaquín Amaro, que era el secretario de Guerra y Marina de aquellos tiempos. Se va y se los lleva y dice, mi tío les pide muy buen dinero por esos caballos. Dijo, todo el mundo me los va a pagar, pues que hay que pedir mucho. Pues sí. Pidió mucho dinero y se va a la Ciudad de México, le lleva los caballos y le dice, don José María, quédese aquí un tiempo para que usted atienda a los caballos, sus caballerangos. Y le dice, oiga, ¿dónde hay un hotel para poderme hospedar? Dice, no, dijo, usted no se va a hospedar en ningún lado, usted se va a ir a hospedar a mi casa. Y llega mi tío José María y se hospeda en la casa. Pasados los días, la señora era muy católica y dice, don José María, ¿usted es católico? Sí, yo soy católico. Dijo, ¿quiere que hay misa aquí en la casa? Entonces, fíjate. ¿Qué cosas? Entonces, incongruencias. Mi tío José María era un hombre muy dicharachero, muy suelto. Le dice un día, pasados los días, dice, oiga, mi general, le quiero hacer una pregunta, no se ofenda. ¿Por qué usted aquí tiene un sacerdote que oficia misa y allá y anda persiguiendo y matando sacerdotes? Dijo, que don José María, ya me fregó. Dijo, mire, aquí en la casa soy Joaquín y manda mi mujer, y de la puerta para afuera soy el general Joaquín Amaro y mando yo. Entonces, ya para venirse, mi tío José María, hermano de mi abuelo, le dice, oiga, hay un problema, mi cuñada María Raquel es viuda de mi hermano, Tomás, y ella recogió el cuerpo de San Tranquilino, lo velaron en su casa, y el coronel Lacarra la quiere matar. Uh-huh. Dijo, está escondida. Dijo, no se preocupe, ahorita le hizo una carta abierta y se la trae mi tío José María y le dice, llegó a Guadalajara y llega con el José Lacarra, dice, no lo quería recibir, muy déspota, porque acuérdate que hubo una batalla que tuvieron que salir los militares y quedó presidente municipal mi tío José de Jesús Navarro González, hermano de mi abuela, quedó como presidente cristero. Entonces llega y le dice, aquí está esta carta, y luego pues dice ahí que si de repente le pasa algo a esa viuda y a sus hijos, paga con su vida el coronel. No, dice, pues allá cambió la historia. Cambió la historia, entonces ya el coronel, don José María, no había necesidad que fuera a molestar a mi general, dijo, no, le vendió unos caballos. Pero antes de venir, le mandó el dinero junto con los militares y le pagó lo que le había pedido, o sea, hizo negocio redondo mi tío José María. Y ya puso que en el rancho de él no tenían que, porque tenían que irse a las poblaciones para que había las famosas reconcentraciones que se tenían en los pueblos. Entonces, mi tío José María y todos sus sobrinos y los hermanos no se reconcentraban porque traía el permiso del general Joaquín Amaro. Y ya pasados los días, dice mi papá, ya fue el momento más feliz, nos fuimos a vivir a Guadalajara. Dijo, nos traía mi tío José María en el centro, dijo un día, ven mijo, te voy a llevar. Y lo llevó a la 15ª zona militar a saludar al coronel José Lacarra. Dice, ¿qué onda, mi coronel? Pásale, don José María, ¿cómo está? El miedo no andaba en burro. Y luego le dice, ¿qué pasó? Dijo, mire, este muchachito no sabe quién es. No sé, pues es el que iba a ahorcar. ¿Cómo cree? ¿Cómo no? Es hijo de mi cuñada. No, hombre, se le hacía, pero cuidado. No, pues ahí dobló las manos. Dobló las manos, entonces ya eso fue otra de las cosas que pasó. Ernesto Muñoz fue un día a la casa y era muy travieso, Ernesto Muñoz González.
que ahora es ministro de culto. Se cayó de a 4 metros de distancia de la casa. Y mi hermana dijo, Señor de la Misericordia, San Tranquilino Viarco, te lo encargo. Y quedó desmayado, pero no le pasó nada. Y nomás unos pequeños golpes traía, pero no se mató, digo, no fue cosa de gravedad. No se fracturó, no se mató. Otro milagro que tuvimos patente en la familia, una sobrina mía, hija de Gema, mi hermana, ella tenía un problema cardíaco, o sea, no sé, de válvulas, médicamente no te sé decir, ya le hicieron todos los estudios y tenían que operarla a corazón abierto. Entonces, mi hermana y mis hermanas y todos le pedimos a San Tranquilino Viarco que hiciera el milagro. Pues si le hicieron el último estudio, llegaron con el estudio y dijeron, caramba, no puede ser posible, si ya no tuvieron que operarla, y San Tranquilino Viarco nos hizo ese milagro. Sergio, para concluir este programa, ya cerrarlo porque nos quedan escasos 2 minutos a lo mejor. ¿Tú con qué te quedas de la historia de San Tranquilino Viarco? Algo que te haya impactado, que quisieras compartirlo muy brevemente. De lo que más me queda es que en la familia nos cambió la vida. La persecución de mi abuela, lo que también nos ha guiado. Nosotros somos unos devotos de San Tranquilino Viarco a hueso colorado. A él le tenemos una fe tan inmensa. En mi casa siempre, cuando hay algún problema, San Tranquilino Viarco, ayúdanos a resolver este problema, a resolver este otro. Es lo que fue la herencia. Y ver a aquella mujer valerosa como mi abuela y otras mujeres que no tuvieron miedo. Y otra cosa que dijo mi papá, San Tranquilino Viarco, si me hagan ahorcado, yo hubiera sido santito también, me habían beatificado junto y santificado junto contigo. Claro, pero ustedes no estarían. No estaríamos. Pues muchas gracias, Sergio. Yo sé que hay más anécdotas que podemos platicar, pero el tiempo lo tenemos ya encima. Sí. Yo nomás quiero concluir con algo que me impactó que tú dijiste. El valor de la mujer alteña. Esas mujeres que son el baluarte de las familias. Cómo es que la mujer saca adelante la familia, porque alguna razón hay que el marido no pudo, el papá no pudo, pero la mujer alteña, trabajadora, llena de valores. Llena de valores. Y de mucha fe. Fíjate, y esa fe se transmitió a todos nosotros. Mi abuela fue más de 30 años presidenta de la Tercera Orden del Carmen, o sea, se dedicó a sus hijos, a la sociedad, a su iglesia y a todos. O sea, yo creo que hay muchas mujeres santas y hombres desde ese tiempo que han dado su vida por su familia. Mi abuela no fue sacrificada, ni sus hijos, pero se sacrificó por el bien del pueblo, porque fue una gran mujer, hizo una familia buena. Así es. Pues muchas gracias, nos vemos, que Dios los bendiga. Allá en casita, no se pierda este programa hermosísimo. Misericordia, senda de paz.